en España no se ve como algo tan malo, se ve como algo gris y muchas veces como algo bueno de consigues con esto engañar al diablo, engañar a la muerte. Yo, mientras más joven es la audiencia, más me cuesta. Me fascinan muchísimo los cuentos infantiles, de siempre me obsesionan. Cuando tenía como 11 años, mi madre me regaló el libro de los hermanos Grimm original, donde estaba toda la crudeza y todo eso, y yo no podía parar de leer. Y en este caso están clarísimos, pero en vez de ser los europeos, volví un poco la vista hacia los cuentos tradicionales españoles, que muchas veces se conocen menos, tienen como su originalidad y tienen como como un regusto muy propio y, pues, por ejemplo, tienen mucho más peso las cabras, el diablo, las mentiras. En esta historia, Loren, que es un chico de 12 años, sus padres un día se quedan dormidos y no despiertan. Él no sabe qué pasa, pero averiguando, buscando, tirando del hilo, porque los médicos no pueden darle ninguna respuesta, descubre que están malditos. Y detrás de las maldiciones que empieza a descubrir que hay en la realidad, se basan cosas de los cuentos tradicionales, en plan, ahí afectan de algún modo, y hay una figura llamada el Diablo Cojuelo, que es quien está detrás, y ha hechizado a sus padres y a otras personas que rodean, y él decide pues, que tiene que romper esas maldiciones. Y por introducir un poco el primer libro, el momento, yo creo que es justo cuando Loren se da cuenta de las maldiciones, es su primer contacto consciente con ellas. Sí. ¿Cómo es eso y en qué cuento te inspiraste? Es el de la cabritilla negra, voy a suavizarlo, pero pues un hombre que está detrás de una chica que quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, y ella en un momento, cuando como que no le queda otra porque la corre una barca, se convierte en una cabra negra y le ataca. Entonces pues es el cuento en el que está basado la primera vez que lo ve a un chico que va detrás de una chica y la chica se transforma en una cabra, la chica está hechizada, pero en este caso la maldición para escapar del chaval este. La novela empieza en Madrid y luego van viajando. En el primer libro van a Toledo, y en el segundo ya hacen un recorrido un poquito más largo por España, Cullera. Van a Trasmoz, que me parece un pueblo fantástico y una fantasía que este pueblo exista en la realidad, porque es el único pueblo, creo que del mundo, que ha estado excomulgado por la Iglesia, el pueblo entero. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a Londres, fantástico, o lugares de Estados Unidos o de la India o de África, por salir un poco del mundo angloparlante. Y sin embargo miramos muy poquito hacia adentro cuando hay cosas muy chulas, que siempre que hablamos de España se quedan con la imagen gris de monotema, pero en realidad es que con toda la diversidad cultural y de escenarios es un buen lugar para basar tu novela, tu colección. Claro, yo creo que lo que pasa es que al final todos los escritores somos primero lectores y nuestra primera formación como escritores es leer. Y toda la fantasía que leemos, no toda, pero el 90% viene de Centro Europa, ¿no? Entonces tenemos ya esa imaginería construida y ha sido nuestra formación, ha sido lo que hemos estado aprendiendo para construir nuestra propia fantasía. Entonces tiene muchísimo peso. Y hay que hacer como un análisis y dar un paso atrás y decir, si tengo aquí cosas súper chulas. Mis padres son de Extremadura y hay un montón de tradiciones, de costumbres, de creencias propias de esa zona que yo quiero explorar más porque me parecen chulísimas y que es verdad que como es de aquí y como tal, la valoramos un poco y nos ponemos pues con el mozo lagonés o con cosas que nos pillan mucho más de lejos, ¿no? Nos hemos puesto a hablar de Semana Santa, hemos tenido una conversación súper folclórica sí. de la diferencia entre la Pascua valenciana, la Pascua catalana, como lo que hacéis en Extremadura, ¿verdad? Sí, que luego es un escenario muy rico para escribir una novela y tú le has sacado mucho partido. A mí me encanta, por ejemplo, Toledo. Y Una maldición precisamente transcurre en Toledo. ¿Puedes contar un poquito de cómo es esa primera maldición? Sí, a ver, no quiero hacer muchísimo spoiler, pero esta está basada, lo que pasa es que lo cambio mucho para que se adapte a lo que yo quería contar, en el cuento de los tres leones. Que el cuento de los tres leones es una hermana que, no me acuerdo en el original por qué era, pero la maldicen y convierten a sus hermanos en leones. Y tiene que estar, no sé si son 10 años sin decir ninguna palabra, o sus hermanos nunca retoman la forma humana. Entonces llega un punto que la van a acusar de algo, ella no puede decir nada y está hasta el final, hasta el punto de que la van a matar, no puede decir nada y tal, y aguanta hasta el final y pasa el tiempo y llegan los hermanos, la salvan y todo esto. Entonces, de eso no es lo que pasa literalmente aquí, en plan, pero sí que tiene mucho peso de que hay una chica que está maldita, que convive con sus hermanos, que tiene que aguantar por tal. Y a la hora de localizarla en España, pues como estaba ahí centrada en Toledo, que me parecía maravilloso y que es que incluso la arquitectura, el ambiente, todo ayudaba, dije, pues lo voy a meter aquí. Es normal que haya cuentos tradicionales españoles que tienen elementos comunes con cuentos de Alemania, de los que recogen los hermanos Grimm, que eso lo descubres cuando lo lees y eso al final no es que sea repetición, es
la riqueza de cómo han viajado estos cuentos por el mundo. Me encanta, desde luego, los cuentos de los hermanos Grimm, con todo lo brutos que son. Sí. Te explica muchas cosas tuyas, viendo que te gustaban esos cuentos de niña. Sí. Y luego, al mismo tiempo, los cuentos españoles, que es verdad que para mí eran unos grandes desconocidos, que luego en realidad muchas cosas aquí las puedes encontrar en Malditas Maldiciones, y dices, es que claro, todo bebe de las mismas fuentes. Sí, es que yo creo que tiene un sabor distinto. En los cuentos españoles hay mucha más picaresca, mientras que los cuentos pues de los hermanos Grimm y en general de Europa, la mentira la condenan mucho más. En España no se ve como algo tan malo, se ve como algo gris y muchas veces como algo bueno de consigues con esto engañar al diablo, engañar a la muerte, hacerte lo que es, en plan, y se valora mucho más la picardía y el saber salir de algo que los cuentos de los hermanos Grimm, que es más, bueno, la pureza y el esperar. Y de hecho, pasa una cosa con la mentira que yo creo que es de los defectos en general que más se perdonan los cuentos. Porque, de hecho, la vanidad, pues tenemos esto en cuentos general, la Blancanieves, la madrastra era vanidosa, bueno, al final tiene que morir porque es terrible. La avaricia con Jack y las judías mágicas, el gigante es muy avaricioso, quiere todo, Jack también se tiene que condenar. En cambio, la mentira, el gato con botas es un personaje que miente muchísimo y le salen bien las cosas. Y aquí en el español hay muchísimos personajes que mienten mucho y le salen bien las cosas, así que la mentira es como un poco ambigua en los cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito de la tradición oral española? Quizá el tía Miseria, que está en este cuento. La tía Miseria era una señora mayor que tenía un peral que tenía como las peras más maravillosas y muy dulces y tal. Entonces la gente se subía a su árbol a quitárselas. Y esta mujer plantó unas zarzas debajo, algo, no me acuerdo exactamente qué era, pero hizo algo para que quien se subiese no se pudiese bajar. Debían de ser zarzas mágicas porque ella les dejaba bajar cuando quisiesen. En esto va la muerte a buscarla porque era muy mayor y dice, bueno, te tienes que morir y tal, y ella dice, sí, pero ¿no te apetece una pera? La muerte, entendemos que la guardia y tal se sube al árbol por peras y ella no la deja bajar. Entonces está ahí la señora, la tía Miseria, ahí mirando su peral con la muerte encima, la gente no se muere, empieza a haber pues un caos en el mundo y al final la muerte dice, por favor, déjame bajar del árbol, que no es sostenible. Ella dice, te dejo bajar si a mí no me vienes nunca más. Y la muerte se va y deja a esa señora que viva tranquilamente inmortal con sus peras. Y ella se convierte en un personaje del segundo libro. Sí, de hecho, creo que también es mi ilustración favorita de este libro. Las ilustraciones son chulísimas, de Bartolomé Seguí. Ahí justo, ahí la vemos. Que es como de pera, por eso es verde. Y son una chulada las ilustraciones de los dos libros, porque yo creo que recoge fenomenal la esencia de los personajes. Ahora hablaremos un poquito de ellos, porque hay como unos protagonistas muy claros. Sí. ¿Los quieres introducir un poquito? Venga. Loren, que es este chico de aquí, es el protagonista principal y es el que tal, y es un niño listo, pero tiene un poco tono así chulo, no voy a decir repelente, pero es en plan, en su clase se pica por no ser el mejor, en la clase va a ciclismo y también, entonces él tiene un poco este síndrome de yo tengo que ser mejor que los demás. Rata es su hermana, no se llama Rata, se llama Catalina, pero es un bicho de estos que no se paran de mover y hace todo y trepa por los tejados y eso. Él la llama Rata, ella está encantada porque Catalina no le gusta, entonces son Loren y Rata. Y los dos son los que, claro, cuando los padres de los niños no despiertan de un sueño, y entonces ponen a Azpiazu, que es una señora muy seria, un poco como Rottermeier, así con ellos, muy mandona, muy tal, que es la que se encarga de vigilarlos. Y entonces Loren está así con que Azpiazu es una bruja y que tiene que tener algo que ver porque es una señora un poquito peculiar. Entonces son los tres personajes más principales de los dos libros al final. Entonces cuando en el primer libro Loren descubre que hay maldiciones, su primera intención es irse solo para ver qué pasa, pero Rata se entera y dice tú no te vas sin mí, y luego Azpiazu, y entonces engañan a Azpiazu para que les lleve con una excusa de no, tengo que hacer un trabajo en Toledo, tal, y así se van para investigar. A mí me gustan de mis personajes favoritos y creo que funciona muy bien, sobre todo por cómo te va sorprendiendo poquito a poquito, porque te haces una imagen al principio de ella súper seria, como que no va a ceder en absolutamente nada, pero luego ella se deja llevar por la aventura por los otros dos. Un tema recurrente de los cuentos tradicionales son los objetos mágicos. ¿Cuál es tu objeto mágico favorito de cuento? El espejo, que en este caso, curiosamente no sale, estoy pensando. Pero el espejo me gusta muchísimo porque al final es como si fuese como una barrera a otro mundo, como hay algo irreal, eres tú pero no eres tú, me parece que da muchísimo juego en general. Y luego aquí sí que salen bastante que también me gustan mucho, las velas, todo el significado místico que tienen, las llaves, algo cotidiano,
lo haces mágico y lo haces poderoso mediante la carga que le vas dando tú para crear tu historia. Y en cuanto a destinos, ¿hay alguno que te hayas quedado con ganas de visitar en la colección y dices, pues Sí. a lo mejor el día de mañana si hay una tercera entrega? A ver, me hubiese encantado, no tanto por lo mágico, sino porque lo conozco mucho, que fuese en alguna parte de Extremadura y que tener algo ahí. Y luego hay muchas zonas, que España tiene muchísimos. Santander me hubiese gustado mucho, Cantabria, Galicia, es que además está muchísimo juego. Me parecería interesante incluso mandarles más lejos. Ya incluso habéis estado por España, ahora fuera de España. Y ahora volver a lo de, ya he hecho mis cuentos de aquí, ahora los cuentos de fuera. Vamos a, que ya los conocemos todos más, pero bueno, que darles otra vuelta de tuerca o jugar con ellos me parecería interesante. Y en el segundo libro resuelves parte de un arco argumental, pero dejas abiertos otros cabos. ¿Tienes alguna idea por dónde seguiría la historia o...? Sí que me gustaría, porque claro, al final el mundo es pues nuestro mundo, básicamente con una capa mágica. Y ellos resuelven algo concreto que era lo más importante para ellos. Queda resuelto, no voy a decir ni bien ni mal, para eso es el libro, pero lo que les impulsa a iniciar esta aventura se queda. Pero claro, han descubierto mucho más, ¿no? Cuando tú haces un viaje de este tipo, un viaje mágico, aunque vuelvas al statu quo, has cambiado tú. Sobre esta experiencia, porque tu registro normalmente ha sido, pues has escrito mucho terror, has escrito para público más juvenil. Es verdad que habías escrito antes para infantil y demás, pero yo creo que esta es como la primera colección para un público middle grade, que, bueno, el middle grade tiene tantas acepciones que me da miedo decir nada. Hablando de lo que ha sido para ti escribir en un registro un poco diferente, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto a los trabajos anteriores? Yo, mientras más joven es la audiencia, más me cuesta. Lo disfruto mucho y me gusta mucho, pero claro, si tú escribes para adultos, los adultos ya leemos porque queremos, si no, mal asunto, y tienes tu comprensión lectora hecha, tú ya estás entrenado, ya puedes seguirme el rollo, entrar en mi mundo o no, pero ya partes de que ya estás todo formado en cuanto a comprensión, en cuanto a todo. Los niños se están formando, ¿no? Entonces, mientras más joven vayas, más tienes que tener en cuenta la velocidad de lectora, el vocabulario que tienen, que está bien meterles vocabularios nuevos, pero no de forma que se les haga bola la lectura. La longitud de las frases, los verbos que usas. Me parece que hay que tener, mientras más vas atrás, más cosas en cuenta para que sea comprensible, que no se aburran. Porque además es muy fácil para un niño dejar un libro, que se lee tal, que no se aburran, que estén pasando cosas todo el rato, pero que tenga sentido. Entonces hay tantas cosas que tener en cuenta, como que tengo que pensar más veces la frase y darle una vuelta, y a lo mejor cedo en adulto, intento repetir menos las palabras o tener más cuidado con eso, y en infantil digo que se repita más, aunque pierda un poco en cuanto a sonoridad o tal, pero que quiero que quede claro lo que está pasando, ¿no? Y que les entretenga, intentar eso, que quieran seguir leyendo más, intentar no tratarles de tontos también. Y yo creo que esta colección, Malditas Maldiciones, tiene la virtud de que como lo ven tan próximo, es una historia llena de aventura, de misterio, con mucho humor, pero sin embargo son escenarios muy comunes. O sea, uno de los escenarios, el Metro de Madrid, o bien Toledo, que hace poquito estaba en Toledo y veía justo la imagen de la cubierta. Y digo, qué emocionante. Digo, si es que son sitios comunes para nosotros. O Cullera, que sale en el libro 2, que cuando lo leí me quedé trastornado. Digo, ¿cómo puede salir Cullera? Con la de veces que he pasado por al lado de Cullera y de pronto es un escenario de novela. Sí, aprovechando la leyenda del castillo, que me pareció súper chula también. No solo hay cuentos, también hay alguna leyenda del sitio. La de Cullera era que había un castillo que no podían parar de construirlo hasta que terminase la última piedra. Tengo una memoria malísima, ahora no me acuerdo de cómo era exactamente, pero aprovechando también eso, porque no solo tenemos muchos cuentos y muy tal, tenemos muchísimas leyendas, muchísimas historias, muchísimas supersticiones muy chulas, no sé, me parece que de verdad que España da mucho para construir. Y que tenemos mucha fantasía que a veces se ha olvidado por completo porque no convenía contar las leyendas y demás porque era algo fantástico, pero es que bueno, un montón hay que rescatarlo porque tenemos cosas espectaculares. Muchísimas gracias Marina. Mil gracias de verdad por querer estar aquí y presentarme y por confiar en esto desde el primer momento y también a lo que leo por apostar por la historia que, jope, ha quedado... Emociona mucho, ¿no? Cuando tú escribes algo y ves ahí tu Word en Calibri 11 y de repente ya pasa a ver esto, lo bonito que queda y lo mucho que habéis cuidado del libro y por supuesto Akira, de verdad que me parece maravilloso este espacio, no lo conocía, tengo que venir muchas más veces y a todos vosotros por estar aquí.